Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente porque el Señor nos permite estar junto a cada uno de ustedes en este día lunes. Damos gloria a Dios porque una vez más compartiendo un devocional en esta mañana. Gracias le damos al Señor porque nos permite estar con cada familia, en cada hogar, en cada hermano, poder compartir una palabra de aliento, una palabra de fortaleza y una enseñanza, porque en definitiva lo que estamos haciendo es escudriñando la palabra de Dios, enseñando cada día lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Así que bienvenidos en esta mañana, damos gracias a Dios. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Deseamos con nuestro corazón que hayan disfrutado de sus reuniones y cultos y días de familia, el día domingo también. Así que damos gracias a Dios porque el Señor es el que nos permite disfrutar esta vida estando con Él. Amén. Bienvenidos, bienvenidos. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera, aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 de la mañana. Nuevamente estamos aquí en el aire. Damos gracias a Dios a través de esta plataforma Facebook. Damos gracias a Dios. Quiero disculparme con los hermanos que no pude estar el día viernes por razones que ya muchos conocen. Y damos gracias a Dios porque seguimos adelante. A pesar de las dificultades y pruebas y problemas que tenemos cada uno de nosotros, podemos seguir adelante, confiando en nuestro Dios, confiando en nuestro Señor, que Él está en el control de todas las cosas. La providencia de Dios es el título de este programa en esta mañana. Él es que nos ha determinado, nos ha elegido, nos ha predecido, podríamos decir, a tener esta vida, porque ¿quién iba a pensar que nosotros hoy seamos amados por nuestro Dios? Él ya había previsto esto. Estamos dentro de su plan que Él ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Así que hoy nos encontramos, hemos concluido con el libro de Nehemías la semana anterior, el día jueves terminamos, habíamos quedado de leer el capítulo 1 al 5 del libro de Esther el día viernes, pero no pudimos estar frente a esta pantalla. Así que, pero damos gracias a Dios porque hoy lo podemos hacer. Nuestro compromiso de esta mañana es el capítulo 1 al 5. ¿Por qué al 5? Porque realmente es muy interesante este capítulo. Es un capítulo que va a ser corto y es muy lindo poderlo leer. Lo va a leer en breve tiempo y podamos reflexionar. Cada día vamos a reflexionar sobre un tema fundamental de este libro de Esther. El segundo libro que tiene como título el nombre de una mujer. El primero Ruth y este es Esther, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios. Como les decía, perdón, el título de este programa es La providencia de Dios. ¿Qué podemos decir sobre la providencia de Dios? Que estamos predestinados, puede ser que digamos así. Bueno, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 5 y 6 y en el versículo 11, usted va a encontrar que Dios nos predestinó para estar en su gloria, para recibir la salvación, para recibir a Cristo en este tiempo. Así que ya estamos, la providencia de Dios estaba en control de todas las cosas y es lo que queremos destacar en esta mañana, la providencia de Dios. A través de este libro de Esther, un libro que prácticamente no se anuncia más en la Biblia, solamente lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, no lo vamos a encontrar más a este libro. Este nombre no es nombrado en el Nuevo Testamento, pero es un libro fundamental, es una arteria del pueblo de Israel, podríamos decir, de la antigüedad, ¿no es cierto? He escrito mucho sobre esto, estudiando este libro de Esther, y es maravilloso. Este libro es mencionado como el libro del romance de la providencia, como el libro de Ruth, que es mencionado también
por los eruditos de la palabra, el romance de la redención. Ahora vamos a entender. Puntos para destacar en este libro de Esther. Bueno, hay varios. Que este libro no menciona a Dios. Obviamente que estamos viviendo en un tiempo de Israel. Recuerden que el último versículo del libro de Nehemías, que lo vamos a leer también, nos va a aclarar este asunto, ¿no? Este rey pagano fue mencionado 192 veces, el rey Asuero. Cientos en este libro. Qué tremendo, ¿no? Es un rey pagano. La historia de Israel en ese momento era el paganismo total, la idolatría. Se habían olvidado totalmente de Dios. Estaban fuera de la voluntad de Dios total. La oración no es mencionada. Note que este pueblo estaba pasando, iba de mal en peor, pero en ningún momento oraron a Dios, nunca buscaron a Dios, como en aquel tiempo cuando estaban en la cautividad. Dice la palabra de Dios que ellos llegaron a decir: ¿cómo vamos a clamar a nuestro Dios en tierra extranjera? Dice la palabra, ¿no? Dice que se sentaban y lloraban, acordándose de la tierra de Jerusalén, de Sión. Qué bárbaro, ¿no? Tremendo. Pero sí se menciona todo lo concerniente al paganismo. En este libro, este rey pagano estaba acostumbrado a manejarse de esta manera, con cosas del paganismo. Así que bueno, también lo vamos a encontrar en este libro. La palabra providencia lo encontramos también en el capítulo 31 del versículo 18 de Deuteronomio. Aquí encontramos como Dios le advierte en aquel día, dice la palabra de Dios. Usted también lo va a encontrar en Deuteronomio capítulo 31, verso 18. La palabra en aquel día, Dios estaba determinando que en aquel día iba a pasar esto. Lo que pasó aquí en el libro de Esther, la providencia de Dios. En este libro de Esther, a través de la providencia de Dios, se cumple esta palabra. Y por lo tanto el libro de Esther nos da un informe completo que el pueblo de Dios había dejado totalmente a Dios, se había apartado totalmente de la voluntad de Dios. Cuando el rey Ciro decreta que tenía que el pueblo salir de la esclavitud, de la cautividad, recuerden que al menos salieron 60.000 personas de ese lugar, alrededor de 60.000 personas que salieron, que tomaron la decisión, que dijeron de buena voluntad iremos a reconstruir nuestra nación, nuestra tierra, nuestra casa, nuestras murallas. Tomaron la decisión, pero muchas personas, millones de personas, quedaron allí en la cautividad, quedaron en el reino de Persia, en Babilonia, allí, cautivos, ya no querían salir, porque muchos de ellos, recordemos, que habían nacido en esa ciudad. Dice: 60.000 solo regresaron a Jerusalén en ese entonces. ¿Y qué podemos decir de la actualidad entonces? Se dice que solo de alrededor de 2 o 3 millones de judíos volvieron a sus tierras natales, ¿no? Pero dice que más o menos alrededor de 16 a 18 millones de judíos que todavía no han regresado a sus tierras. Están cómodos, están tranquilos, tienen paz en algunos lugares, están viviendo, se han alojado ya donde están viviendo, tienen sus propiedades, sus negocios, sus familias, tal vez muchos han fallecido, han muerto, y sus familias, sus descendencias, todavía siguen en las tierras extranjeras, ¿no? Pero dice que Dios en el tiempo final Él hará volver a las tribus del norte. A todas las tribus de Israel estarán nuevamente viviendo en su tierra. Él hará regresar. Bueno, ahí tenemos nuevamente la providencia de Dios, que Él hará volver. La palabra suero, ¿qué significa aquí? Altísimo Padre significa, mencionado en este libro 192 veces, Altísimo Padre. Este rey gobernaba 127 provincias, gobernaba un territorio muy extenso, prácticamente dominaba la tierra completa. Mire el poder que tenía, y ahora lo vamos a leer. Dicen que es el rey Jerjes,
de la historia en ese momento. La providencia de Dios. ¿Qué era la providencia de Dios? Era la forma que Dios controlaba todas las cosas. Nosotros podemos hacernos esta pregunta: ¿qué es la providencia? ¿No? ¿Y qué podemos decir sobre la providencia? Las doctrinas enseñadas, vamos a poner acá, corregir, enseñadas son extraídas de la Biblia. Y ahora vamos a ver qué podemos decir de la providencia. En el libro de Éxodo podemos hablar de la redención. Recuerden que sacó a un pueblo de la esclavitud para llevarlos a un lugar, a la tierra prometida. Había un propósito de Dios que la gente, desde José, desde la familia de Jacob, la providencia de Dios a través de la vida de José, llevarlo a una tierra pagana, a Egipto, pero la providencia de Dios quiere decir que Dios está en el control de todas las cosas. Eso significa la providencia, que Dios tiene el control de todas las cosas. En Ruth va a encontrar el amor de la redención, que lo hemos destacado ya. En Job vamos a encontrar el arrepentimiento, que hace mención del arrepentimiento, de la providencia de Dios también. Y el cuarto punto, la redención, fue expuesta en el libro de Jonás. También habla de la providencia de Dios, tenía todo un propósito. La vida de Jonás, el ministerio que llevó a cabo Jonás para ir a la tierra de Nínive, bueno, también habla de la providencia de Dios. Definición teológica, buscaba la definición teológica de la palabra providencia, ¿no? Que Dios tiene el control de las cosas animadas e inanimadas, y que Dios tiene también el control de cosas que se ven y las que no se ven, del bien y del mal. Dios tiene el control, y tenemos que entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Ayer escuchaba un comentario acerca de este satélite que largaron allá al cielo, ¿no es cierto?, allá al universo, donde largaron ese satélite para reemplazar el antiguo. Dice que este tiene más alcance, ¿no? Y que definitivamente están dándose cuenta que esa cuestión del Big Bang cayó a tierra, que realmente el universo es inmensamente infinito, ¿no? Que no tiene ni principio ni tiene fin. No pueden desarrollar, no pueden entender, no pueden comprender de dónde nació todo esto. ¿Quién lo controla? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo controla para que esté controlado ese espacio, los satélites, los planetas, las estrellas? ¿Quién puede controlar eso tan perfecto? Por eso decimos que la providencia de Dios porque Dios está llevando a la humanidad al futuro. La providencia de Dios nos está llevando al futuro. Ustedes saben que la providencia de Dios en nuestra vida es llevarnos a tu tierra, a la nueva tierra de Jerusalén, a la ciudad santa, la que descenderá del cielo. Esa es la providencia también de Dios. Entonces aquí encontramos en el libro de Esther la providencia de un pueblo que se olvidó de Dios, que no oraba a Dios. Tenemos la referencia bíblica para que lo anote, léalo, Efesios capítulo 1, verso 5, verso 6 y verso 11, el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que vamos a estudiar en estos días. Primer punto, la mujer que se rehusó a obedecer a su marido, en el capítulo 1. El concurso de belleza en el capítulo 2. Amán y el antisemitismo en contra del pueblo, el odio que le tenía al pueblo judío, de los que habían quedado allí en la tierra. Dice también, para una ocasión como esta, capítulo 4, es un bosquejo de lo que vamos a leer. Es el ejemplo de la gracia y de la nobleza de Esther. El punto 6, cuando el rey no pudo dormir de noche, en el capítulo 6 lo vamos a encontrar. El hombre que fue invitado a comer un banquete y murió en la horca, en el capítulo 7. El mensaje de esperanza del rey, en el capítulo 8.
Y el noveno punto, la institución de la fiesta de Purim. Aquí comienza una fiesta de los judíos que es celebrada en marzo, en un solo día, más o menos para el 24, 25 de marzo se celebra la fiesta de Purim, recordando la liberación de un pueblo a través de esto que vamos a leer en esta mañana. Amén. Hice una pequeña introducción para que tengamos un bosquejo de lo interesante de este libro de Esther. Que muchos dicen, bueno, Esther, bueno, pero qué interesante en la historia del pueblo de Israel. Vamos a leer el primer capítulo, ¿le parece? Para que entremos en el contexto de la historia. Amén. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Aconteció en los días del rey Asuero. Ahí comienza la primera vez que se nombra este rey. El Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, ¿recuerdan donde estuvo Nehemías? Allí pertenecían, ahí estaba viviendo Nehemías. Bueno, quiero no olvidarme de leer el último versículo del capítulo 31, del capítulo 13, del versículo 31 de Nehemías. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, venía recordando la reforma del templo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba totalmente, se había vuelto atrás, se había vuelto a la idolatría, al paganismo, se había olvidado de Dios, de dónde Dios lo había sacado. Seguimos leyendo el capítulo 1 de Esther. Dice que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media. Recuerden el libro de Daniel ahora, la imagen de Nabucodonosor, el segundo imperio. El primero había caído, Babilonia, que fue derrotado por los medos persas. Bueno, aquí están, acá aparecen los medos persas. Gobernadores y príncipes de la provincia. Quiere decir que habían gobernado totalmente la tierra. Recuerden que Nabucodonosor reinaba en la mayoría también, pero ellos habían vencido a este rey de Persia, a este rey de Persia, vendría así. Dice, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. 180 días hizo banquete este rey, 180 días, 6 meses, haciendo banquete, teniendo una comité de personas más o menos de alrededor de 1000 personas viviendo en el palacio. ¿Para qué? Para mostrarles su grandeza, su poder. ¿Por qué? Porque este rey Asuero estaba ordenando para la batalla a todos estos príncipes y guerra para tomar totalmente la autoridad de la tierra, totalmente todos los reinos. Quería avanzar, iba a ser una magnífica empresa de desarrollo en cuanto a la infraestructura, en cuanto a los soldados, a las máquinas, a las herramientas, todo. Entonces necesitaba el apoyo de todos estos reyes y por lo tanto para hacerlos que estuvieran juntos, dice que hizo este banquete tan grande y tan extenso, 180 días. Y cumplidos estos días, que fue el broche de oro para este rey Asuero, el rey hizo otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Era el broche de oro. Invitar a toda la gente, invitar a todo su pueblo que reinaba en Susa, a quien él gobernaba, para tenerlos el control. De esta manera, el enemigo, podríamos decir, quiere controlar de esta manera, dándole cosas, invitándolos, ¿no? Y dice que fue un banquete extraordinario. Mire, lo vamos a leer. El pabellón era de blanco, verde y azul, teñido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol.
los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban de beber, escuche, mire, en vasos de oro y vasos diferentes unos a otros, y mucho vino real, dice, de acuerdo con la generosidad del rey. Miren la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber del vino solamente, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciera según la voluntad de cada uno. O sea, tenía libertad de decir, bueno, vamos a mezclar esta bebida con esta, los tragos largos, podríamos decir, ¿vio? Comúnmente conocido, bebidas extravagantes, podríamos decir, también, ¿no es cierto? Bueno, asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real de la suegra. Miren las fiestas que estaban haciendo en ese momento, solamente para demostrar su poderío, su grandeza, ¿no? Sus riquezas, que demostrándole que este rey estaba capacitado para sostener esta batalla, esta gran batalla que iban a realizar. Dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajeron a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Dice, mas la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó muchísimo y se encendió en ira. Hasta aquí vamos a leer, siga leyendo, tiene hasta el capítulo 5 y se va a introducir en la historia y es maravillosa. Cada vez que leemos, aunque la hayas repetido muchas veces, hermano, léala porque es una historia fascinante, la reina Esther. Usted va a encontrar acá que sucede algo, lo hemos leído recién, ¿no? El rey demostrando su grandeza y su poder, ¿no es cierto? Demostrando su poderío, ¿no es cierto? Por eso el rey Asuero significa alto padre, ¿no? Porque él quería ser el padre de todas estas naciones, de todas estas provincias, de todos estos reinos, ¿no es cierto? Él quería tomar el lugar de Dios. Habían olvidado el lugar de Dios que le correspondía a Dios. El pueblo mismo se había olvidado de Dios, ya no buscaba a Dios. Mire cómo estaba totalmente desviado de la voluntad de Dios, apartado de la voluntad de Dios. Totalmente ya habían dejado de buscar a Dios. El paganismo reinaba sobre esa ciudad, la idolatría, la riqueza demostrada, la grosura de todo su poder, ¿no? Demostrada por este rey, invitados del pueblo, no faltaba nada, no tenían necesidades, estaban como querían, claro. Es un tema hoy fundamental, ¿no? Para mucha gente. Mucha gente dice, bueno, pero el impío, mirá cómo vive y como hijos de Dios, cómo vivimos, decía un pastor amigo estos días, ¿no es cierto? La pregunta que muchos a veces nos hemos hecho, probablemente, ¿no? ¿Por qué este que no conoce, que no te sirve, que no te ha recibido en su corazón, vive de esta manera y nosotros la estamos pasando fea? No. Bueno, pero no se olvide que estas riquezas son efímeres, dice, ¿no? Así desaparecen, así desaparecen. Pero la promesa y la esperanza que nosotros tenemos es eterna, para vivir con Cristo, eternamente y para siempre, reinar en este mundo, para siempre, eternamente, nunca se olvide eso. Este rey había dado una orden, inviten a mi esposa, tráiganla para mostrar su belleza, porque ya había mostrado toda su riqueza, había mostrado su palacio, había mostrado la bondad a su pueblo. Bueno, faltaba mostrarle a estos príncipes su esposa, pero su esposa no quiso ir. Y el rey se enoja. Note y preste atención que todo comienza con un problema familiar, con un problema matrimonial. Toda esta historia que vamos a leer en estos días subsiguientes va a notar que esto fue causado por un problema matrimonial. La reina no se quiso presentar, se rehusó a obedecer a su esposo. Y eso declara que este rey decreta una orden mundial, podríamos decir, ¿no? En esa época, ¿no? Que las mujeres tenían que ordenar a su esposo, si no, tenían que cambiarla.
¿no? Este rey dijo, bueno, ya que esta no quiere presentarse, vamos a hacer un concurso de belleza y vamos a cambiarla por otra, más bella que ella todavía. Así que bueno, todo este tema es un tema que Dios nos habla de que Él está en control de todas las cosas, que el propósito de Dios está en todas estas cosas que hemos leído. ¿Por qué? Porque aparece la reina Esther. Y la reina Esther es usada en este momento para un propósito fundamental para salvar una nación entera. Amén. Así que leamos en estos días este capítulo 1 al 5 y usted va a entender y va a comprender esta historia preciosa de la reina Esther, que en este momento, bueno, era una campesina, pero después pasa a ser una reina y hermosa, elegida por el rey, y que Dios, elegida por el Rey Supremo, Dios, por la providencia de Dios, utiliza a esta mujer. ¿Qué dice que hoy estemos pasando una situación, un problema, una circunstancia? La providencia de Dios puede estar en el control de esta situación. La providencia de Dios te está llevando a un lugar que desconocemos. La providencia de Dios a lo mejor está preparando tu vida para más. La providencia de Dios está preparando para llevarte a un lugar mejor. Tantas cosas podemos pensar. Así que confiemos. Nosotros estamos, la providencia de Dios está a través de la fe. Nosotros creemos en la providencia de Dios a través de la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Por eso sabemos que Dios tiene algo para nosotros y que pronto vendrá a buscar a su iglesia. Sabemos que Dios ha preparado una tierra para nosotros. Sabemos que ha preparado un lugar donde vamos a estar con Él. La providencia de Dios, todo lo que ha pasado en la tierra, todo lo que ha pasado en el mundo, porque tiene un propósito para llevarnos a un tiempo final con Él. Amén. Así que hoy los invito a que renovemos la fe en el Señor. A través de estas páginas, a través de estas palabras, vamos a encontrar tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. Amén. Así que oramos en esta mañana para presentar esta semana al Señor, para que la providencia de Dios para nosotros sea mejor. Usted crea y confíe en el Señor, que Dios tiene el control de todas las cosas, de las cosas que se ven, de las cosas que no se ven, del bien, del mal. Tiene control de todas las cosas. Recuerde, la oración de Jabes dijo, Señor, líbrame del mal. Y yo estoy seguro que Dios nos está librando del mal. Nos está librando del mal. Usted va a decir, pero pastor, yo estoy pasando este problema. No es el mal. Todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra de Dios. Dios te ha librado del mal, seguramente. Te ha librado de muchísimas cosas que tú no sabes ni sabemos nosotros, lo que podemos, accidentes, cosas, problemas, que nos ha librado el Señor. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas. La providencia del amor de Dios, mire, a través de un niño Moisés que iba en un pesebre, en una canastita de mimbre, la providencia de Dios, mire cómo llega por el río Nilo a la hija de Faraón. Pellizca a Moisés y hace llorar, la niña, la hija, escucha el llanto y mire la providencia de Dios. A través de Moisés, una nación entera salva. Mire la providencia. A través de la vida de José, fue vendido por sus hermanos, despreciado. Lo querían matar. La providencia de Dios interviene nuevamente y es vendido a Potifar, y Potifar lo pone, Faraón lo pone al frente de todas las naciones. Mire, la providencia de Dios. Por eso tenemos que confiar en Dios. Amén. Oramos en esta mañana y damos gracias a Dios. Gracias le damos a todos los hermanos que estuvieron conectados en esta mañana, los que verán este programa en repetición. Ya pronto estaremos cambiando estos devocionales, con algunos ajustes, con algunas cositas que vamos a agregar a estos devocionales. Así que oren por esto, oren porque estamos preparándonos para un nuevo tiempo también. Amén. Dios los bendiga, oramos juntos, ¿les parece? Entregamos esta semana en las manos del Señor. Señor, te damos gloria y alabanza a ti en esta mañana. Señor, confiamos en tu providencia, en que tú has preparado todas las cosas para que vivamos una vida correcta, una vida sana, Señor.
una vida preparada, Señor, delante de ti. Señor, te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros errores en esta mañana, que tomes el control de todas nuestras vidas, que estemos delante de ti en esta mañana, Señor, confiadamente, Señor, ante tu trono celestial. Señor, entregamos esta semana en tus manos. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, a la iglesia, a la familia, Señor amado, que se conecta, a los familiares, Señor, los vecinos, los pastores, amigos, Señor, que se conectan cada día, los que mandan mensaje. Señor, gracias por cada uno de ellos, Padre. Yo te ruego que tomes el control, Señor, en esta mañana de todas las cosas. Señor, estamos dentro de tu voluntad. No queremos olvidarnos de ti. Por eso oramos y clamamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes en esta mañana. Toma el control, Señor, sana, liberta, Señor, libera a los cautivos, abre las vistas a los ciegos, Señor, haz, Señor, vivir a muchas cosas, a muchas personas que hoy están muertas espirituales, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aviva tu obra en medio de los tiempos, dice Habacuc. Aviva tu obra, Señor, en medio de los días peligrosos que estamos viviendo. Señor, gracias. Entregamos esta semana para que en la providencia de Dios esté en control de todas las cosas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Excelente semana te deseamos, que disfrutes este tiempo. Recuerda, tenemos que leer el capítulo 1 al 5 de Esther. Algunos textos que di para que anotaran, era Efesios capítulo 1, versículos 5, 6 y versículo 11, Deuteronomio capítulo 31, verso 18. Creo que no me quedaban más de los versículos que di para anotar. Dios mediante, nos encontramos mañana leyendo este segundo capítulo del libro de Esther, para que podamos entender el contexto de esta historia. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.